Bien, recordemos nuestro problema de decisión de producción. En este caso, en este ejemplo, nosotros queremos encontrar el número de calculadoras que tenemos que producir para poder maximizar nuestra utilidad. Nos enfrentamos a la decisión de cuántas calculadoras sencillas y cuántas calculadoras gráficas tenemos que producir para alcanzar tal objetivo. Bien, la producción de este número de calculadoras pues va a venir restringida por la utilización de insumos que nosotros debemos realizar para poder producir nuestras calculadoras. Además, tenemos una restricción más. Esta restricción es la capacidad que tienen los distribuidores para poder vender nuestras calculadoras. Así, pues nosotros tenemos que utilizar un número de chips, el cual es limitado, ¿verdad? Nosotros tenemos una cantidad máxima de número de chips, la cual nosotros tenemos que distribuirlos para poder fabricar tanto las calculadoras sencillas como las calculadoras gráficas. Además, pues la fabricación de las calculadoras pues utilizan trabajo, ¿verdad? Y eso lo medimos pues por el número de horas hombre. Bien, y que en este caso pues tenemos una cantidad máxima de horas hombre de 2500. Además, nos están diciendo que nuestros distribuidores lo más que pueden distribuir de nuestro producto es 1000 unidades de nuestras calculadoras. Bien, ese es el resumen del planteamiento del problema de nuestro ejercicio. Una vez que comprendimos nuestro problema, pues el siguiente paso que hicimos es construir nuestra tabla simples. Bien, nos vamos a auxiliar de Excel para agilizar un poco los cálculos de las operaciones entre filas que vamos a realizar. En el siguiente video vamos a resolver este mismo problema con una función solver de Excel. El siguiente paso que debemos de realizar en este método pues es observar nuestra función objetivo. ¿Para qué? Pues para elegir lo que se le llama columna pivote. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Pues bien, en nuestra función objetivo, nosotros tenemos que visualizar aquel número entre nuestras variables de decisión que sea más negativo. En este caso, para nuestro ejemplo, observamos que el menos 8 es más negativo que menos 5. Pues bien, esta será nuestra columna pivote. Bien, la vamos a sombrear y una vez identificado esta columna pivote, bien, lo vamos a sombrear así mejor. Bien, una vez identificado nuestra columna pivote, lo siguiente es identificar nuestra fila pivote. ¿Cómo vamos a realizar eso? Bien, vamos a observar nuestra columna de constantes. ¿Y qué vamos a realizar con ello? Bien, voy a borrar esto. Entonces, para identificar nuestra fila pivote, lo que tenemos que hacer es agarrar cada uno de estos valores y dividirlos entre el coeficiente que hemos identificado en nuestra columna pivote. Es decir, aquí nosotros tenemos que dividir este 5000 entre el 6. Bien, y eso lo vamos a realizar para todas nuestras ecuaciones que nos están representando nuestra restricción. Bien, eso lo hacemos para todas. Bien. Una vez realizado eso, lo que tenemos que ver es cuál es el número menor. Entonces, ese número menor me va a estar representando nuestra fila pivote y la sombreamos. Ahora bien, ya identificado nuestra columna pivote y nuestra fila pivote, lo que tenemos que hacer es identificar nuestro elemento pivote. ¿Cuál va a ser nuestro elemento pivote? Pues donde se intersecte nuestra columna y nuestra fila pivote. En este caso, pues, es el 6. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este elemento pivote? Pues lo que tenemos que hacer es que este elemento pivote sea 1.
¿Y cómo lo logramos? Dividirlo entre 6, ¿verdad? O multiplicarlo por 1/6. Bien, entonces, vamos a trabajar. Primero, solo esta fila. Bien, voy a copiar esta matriz para agilizar los pasos. Y pues voy a borrar la segunda fila porque voy a trabajar en ella. Bien, esta fila, como yo lo que quiero es que mi elemento pivote sea 1, entonces recordemos de que esto es una ecuación. Y si hacemos algo con un elemento, pues lo tenemos que hacer en todo. Bien, entonces, como yo lo que quiero es que esto sea 1, entonces voy a dividir ese elemento, este 6, entre 6. Bien, entonces tengo que dividir todos los demás elementos entre 6. Bien, igualmente aquí. Bien, una vez realizado esto, lo que tengo que hacer es que los elementos están sobre y debajo de mi elemento pivote sean ceros. Pues bien, entonces vamos a realizar esto. Vuelvo a copiar. No es necesario estar haciendo este copy y pega. Si ustedes ya lo dominan, pues lo podrían realizar de una manera más ágil, pero aquí quiero que se vean los pasos. Bien, entonces aquí vamos a borrar las filas con las que vamos a trabajar. Bien, entonces arriba de mi elemento pivote tengo un -8. Necesito de que este elemento sea 0. Y entonces, ¿qué podría hacer? Pues podría multiplicar este 1 por 8 y sumárselo a la primera fila. Aquí vamos a utilizar álgebra matricial. Operaciones entre filas. Bien, entonces, como yo lo que quiero es que esto sea 0, entonces vengo y digo, este elemento lo multiplico por 8 y se lo voy a sumar al elemento que quiero que se haga 0. Porque 8 por 1, 8 más menos 8, 0. Bien, entonces 0. Bien. Ahora bien, esto que hice aquí, pues lo tengo que hacer con todos los demás elementos. Entonces, solo lo arrastro, ¿verdad? Bien. Ahora bien, hacemos lo mismo con las otras filas. Necesito que los elementos que estén abajo de mi elemento pivote, pues sean ceros. Bien, entonces aquí tengo un 2. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues sumarle un -2. ¿Cómo logro eso? Pues agarro mi elemento pivote, ¿verdad? Lo multiplico por -2 y se lo sumo al elemento que quiero que se haga 0. Y entonces tengo un 0. Ahora bien, hago lo mismo con todos los demás elementos. Bien. Y pues con la ayuda de Excel es fácil, ¿verdad? Bien. ¿Qué elemento necesito que se haga 0? Este 1, ¿verdad? Bien, entonces, como aquí tengo un 1, lo único que tengo que hacer con este elemento es multiplicarlo por -1. Bien, entonces, agarro ese elemento, lo multiplico por -1 y se lo sumo a este elemento que quiero que se haga 0. Bien, ahora bien, hago lo mismo con todo lo demás. Bien, entonces ya logramos de que los elementos que están arriba y abajo del elemento pivote pues se hagan 0. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer es realizar nuevamente los pasos. Bien, vemos de nuestras variables de decisión que el elemento según nuestra función objetivo es más negativo. Pues en este caso logramos identificar que tenemos -1. Bien, entonces este va a ser ahora nuestra columna pivote. Bien, una vez identificada la columna pivote, pues observamos los elementos que están en nuestra columna de constantes. Bien, ahora esa columna, ¿verdad? Bueno, cada elemento de esa columna lo dividimos entre el coeficiente de
la columna pivote. Entonces, realizamos esto y pues lo hacemos para las demás. Bien, ¿qué hacemos ahora? Identificar cuál número es menor. Pues en este caso vemos que es 333.33. Ahora bien, esto nos va a dar nuestra fila pivote. Entonces, lo identificamos la intersección e identificamos pues nuestro elemento pivote. Bien, ahora necesitamos que nuestro elemento pivote sea 1. Pues bien, vamos a trabajar entonces pues la fila donde se encuentra el elemento pivote. Bien, entonces vamos a copiar la matriz y pues vamos a trabajar esta fila. Pues bien, entonces necesito que este 0.5 sea 1, pues lo tengo que dividir entre 0.5. Bien, entonces lo hice para este elemento y pues lo hago para los demás. Bien, entonces ya realizando esto, pues lo que necesito es que los elementos que estén arriba de mi elemento pivote pues sean 0. Pues bien, vamos a trabajar en ello. Entonces vamos a borrar las filas que vamos a sustituir y pues empezamos desde aquí, ¿verdad? O podemos ir desde abajo para arriba, no había ningún problema por eso. Empecemos de abajo para arriba para cambiarnos el chip. Bien, entonces tenemos este 2, ¿verdad? Este 2 que yo quiero que se haga 0. Yo aquí tengo el elemento pivote que es 1, lo puedo multiplicar por menos 2 y sumárselo al 2. Bien, entonces pues agarro mi elemento pivote, lo multiplico por menos 2 y se lo sumo al elemento que quiero que se haga 0. Y ahí tenemos, ¿verdad? 0. Lo hacemos igualmente para todo lo demás. Ahora pues seguimos con la siguiente fila. Bien, entonces yo aquí tengo un 1, necesito que sea 0.5. ¿Qué puedo hacer? Multiplicarlo por 1/2. Bien, o dividirlo entre 2. Pero además, este es positivo. Necesito que este sea negativo. Entonces lo multiplico por menos 1/2. Bien, entonces, o lo divido entre menos 1/2. Entonces tengo aquí el resultado de multiplicar este 1 por 0.5, pero este es negativo, ¿verdad? Este 0.5 es negativo y pues se lo sumo al elemento que quiero que se haga 0. Bien, entonces igualmente hago para todo lo demás. Bien, y la fila que me queda, pues vemos que aquí tengo un menos 1, aquí tengo un 1. Pues bien, simplemente lo sumo, ¿verdad? Entonces aquí tengo menos 1 y pues le sumo el elemento pivote. Bien, lo hice aquí, pues lo hago para todos los demás elementos. Bien, entonces recordemos las etiquetas de nuestras columnas. Bien, veamos. Una vez que observamos que en nuestra función objetivo dentro de nuestras variables de decisión son 0 o positivas, sabemos que ya hemos terminado. Ahora bien, ¿cómo vamos a leer nuestros resultados? Bien, entonces nosotros nos vamos a la columna de cada variable y nos vamos a ver hasta donde encontremos el 1, ¿verdad? Entonces en Z pues tenemos que es 7000, ¿verdad? Entonces nuestra máxima utilidad pues es 7000. Ahora bien, ¿cuántas unidades de calculadora sencilla vamos a producir para llegar a esa utilidad? Pues observamos la columna donde tenemos la X, que nos está representando precisamente ese tipo de calculadoras,
bajamos y encontramos el 1. Bien, entonces vemos que tenemos que producir 333.33 calculadoras sencillas. Observamos ahora el siguiente tipo de calculadora, las calculadoras gráficas, que nos está representando la variable y buscamos hasta donde nos quedó el 1. Bien, entonces aquí pues tenemos 666.66. Bien, entonces tenemos que producir este número de calculadoras. Bien, si queremos representarlo en entero, porque son calculadoras debido al tipo de producto que estamos realizando, pues solo le quitamos los decimales, ¿verdad? Bien, y aproximamos. Excel pues nos ayuda bastante en esto. Bien, entonces esta sería nuestra respuesta, ¿verdad? Tenemos que producir 333 unidades de nuestras calculadoras sencillas y 667 calculadoras gráficas para maximizar nuestra utilidad, que en este caso pues va a ser de $7,000. Bien, en el siguiente video vamos a ver cómo se resuelve este mismo ejercicio pero con Solver en Excel.